Les doy la bienvenida a la infografía e ilustración de solución de un problema de introducción al cálculo integral. Precisamente en los cursos que vengo orientando en la Universidad Nacional, he decidido concluir el curso de cálculo diferencial con una pequeña introducción al cálculo integral. Para ese hecho, he grabado la ilustración por escrito en este sitio web, como aparece aquí señalado en la parte superior. Regularmente se entra como matemáticaaplicada.info y lo redirecciona a este lugar, o si no, puede digitar esta dirección web y podrá ingresar al sitio web. En el sitio web pueden encontrar la ilustración en contenido archivado, ilustraciones, o en su defecto pueden bajar a la parte inferior en donde hay dos módulos en donde ilustra los últimos documentos publicados, y aquí aparece ilustración, área entre dos funciones, integral definida. Ya tengo cargado por fuera el documento que descargué en PDF, del cual disponen los estudiantes. Ingresemos ahí para que observen. Los estudiantes pueden ingresar ahí y podrán observar el documento en una ventana. Mírenlo aquí. Menciona ilustración de procedimiento de cálculo del área entre dos funciones como aplicación del procedimiento de integral definida. Recalco el hecho de que es una introducción y de pronto no les parezca extraño que aquí figure cálculo diferencial. Como les mencionaba, es una parte del cierre del curso de cálculo diferencial con el objeto de darles una pequeña, digamos, un pequeño abrebocas de lo que es el cálculo integral y cómo cogerle cariño de una vez para poderlo verificar. En esta ventanita podrían verificar el documento completo, pero es un poco incómodo verlo en ese rango de imagen. Lo pueden descargar desde este link. Yo ya lo hice y ya lo tengo acá dispuesto. Aquí ya lo tengo verificado y lo estoy queriendo visualizar con la herramienta de visualización de PDFs. Entonces, ¿cuál es la labor? Lo que vamos a hacer ahora es cómo fue que yo propuse el problema y cómo propongo dos alternativas de solución con la utilización de los criterios de integral definida. En primera instancia, lo que yo hice con los alumnos es, aparece el texto que es calcular la magnitud del área señalada en el siguiente gráfico. La que veo señalada aquí, o la que observan, son la que está en tonalidad amarilla, que está reseñada por esta línea azul, que es una línea recta, y esta figura, que es una función cuadrática o de grado 2. Entonces, lo que yo pretendía aquí es encontrar una función de grado 2 y una línea recta que convivieran en el mismo plano cartesiano. Y le sugerí como labor que me dijeran la magnitud del área que hay entre la línea recta hasta aquí, el eje X hasta acá y la función cuadrática que tengo en la parte superior. No quise que hicieran el área completa. ¿Por qué? Porque se convierte en un problema un poco más agradable que uno les limite el área para que ellos vean exactamente cómo afrontar ese tipo de soluciones. Entonces, para este tipo de soluciones habrían dos estrategias. La primera estrategia, bueno, lo primero que hay que hacer es que yo finalmente no le entregué la figura con la función descrita, sino que le entregué las coordenadas y se las voy a enunciar. Entonces, de aquí se atrapan las siguientes coordenadas. Para la línea recta, la coordenada 0, 2 y 5, 0. Iremos a ver. Para la línea recta, pues los puntos de corte donde está, corta en el eje X en 5, o sea que la coordenada es 5, 0, y corta en el eje Y en menos 2, o sea que la coordenada es 0, menos 2. Esa sería, incluso aquí es negativo. Ya hay un error de notación ahí en el contexto del documento. Ahora, para el contexto de la función cuadrática, también les designé tres coordenadas: menos 7, 0, que sería este lugar, la siguiente es 0, 10, de la acá, y la siguiente es 9,8. Entonces, en la coordenada 9, que sería esta fila, llego acá y esta es la coordenada 8. O sea, les di dos coordenadas para la función lineal y tres coordenadas para la función cuadrática. ¿Qué debe hacer el estudiante? Digamos que esa es una fase previa que el estudiante debe aprender a afrontar. ¿Y en qué consiste? En que con base en estas dos coordenadas, pues simplemente plantee las operaciones necesarias para hallar la ecuación de la línea recta, que en este caso tendría la formulación y igual a x más b, y en el caso de las tres coordenadas, pues tiene información necesaria para formular la ecuación de la función cuadrática de grado 2 o la función polinómica de grado 2, y igual a x cuadrado más bx más c. Entonces, son muchos los caminos con los cuales se puede llegar a esa respuesta. Yo decidí utilizar el método de Cramer. Entonces, aquí ilustro el método de Cramer. Para la función lineal tengo las coordenadas 0, menos 2, 5, 0. Elaboro
la matriz módulo, que sería la matriz de los coeficientes de las variables. En este caso las variables son A y B, que son las que desconozco, estas que están acá. Y lo que hago yo es tabular, ¿no? Si X vale 2, Y vale 0. En este caso sería menos 2, ¿no? Queda esa labor por desarrollar, por corregir en el documento. Yo lo corregiré cuando concluya esta infografía. Entonces, cuando X vale menos 2, Y vale 0. Entonces, simplemente coloco aquí Y vale 0 igual a A por menos 2 más B, primera ecuación. Cuando X vale 5, Y vale 0. Entonces, 0 igual a 5A más B. De ahí sale la matriz de módulos, que es el método de Cramer. Y el procedimiento conlleva que yo pueda obtener por cociente cuánto da A, en este caso daría positivo 2/5, cuánto vale B, que daría menos 2, que sería el cociente entre 10 y menos 5, ¿no? Bueno, finalmente, con base en el procedimiento anterior, la expresión algebraica de la función lineal que pasa por las coordenadas extraídas de la gráfica es Y igual a 2/5 de X menos 2. Ahora paso a resolver la parte de la función polinómica de grado 2. Entonces cuento o dispongo de 3 coordenadas: x1 7, y1 0, x2 0, y2 10, x3 9, y3 8. Con base en el mismo modelo de solución utilizo Cramer. Entonces formulo la matriz módulo y formulo las matrices de cada uno de los coeficientes que voy a indagar, en este caso A, B y C, y finalmente obtengo cuánto vale el coeficiente A, que sería el del x al cuadrado. El valor sería 104 menos 1008avos. El valor B sería menos 712 1008avos negativo. Y el valor, bueno, finalmente eso se expresaría positivo porque finalmente aquí afectan los signos, este cociente. Y el valor de la magnitud sería 10.080avos sobre 1008avos, igual positivo. Con base en estas expresiones que pude desarrollar solucionándolo por un método de Cramer, ahora ustedes podrían preguntar, hombre, ¿qué otro método pudiera haber accedido? Pues al algebraico clásico o el clásico de línea recta. Bueno, hay varias alternativas. Finalmente este es de los más rápidos y exactos. Finalmente porque también me expresa las respuestas en cociente, ¿no? Que es muy importante para uno no perder información con las magnitudes reales. Ya tengo entonces cómo definir la función. Incluso aquí ya estoy condensándola en forma reducida, o sea, simplificada. Finalmente daría Y igual a menos 13 126avos X cuadrado más 89 126avos X más 10. A partir de ahí, adelanto el procedimiento de cálculo para obtener las magnitudes de los lugares donde se intersectan las dos funciones. Observemos lo siguiente. ¿Por qué razón determinar los puntos donde se intersectan las funciones? Por ejemplo, la intersección de las funciones sería este lugar donde la recta azul y la función parabólica de color de tonalidad naranja se intersectan. Esa sería una coordenada, y la otra sería esa que está involucrada en el cálculo que voy a desarrollar. Entonces bajo, y el procedimiento de cálculo para desarrollar esa actividad sería igualando las ecuaciones. Entonces igualo las ecuaciones, después de igualarlas y realizar el procedimiento de agrupación algebraico, encuentro una cuadrática, la soluciono por la solución exacta, en este caso por menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac sobre 2a, que es la clásica, y de ahí desprenden estos valores. Ya aquí no puedo obtener respuestas sobre magnitudes racionales, ¿no? Aquí ya me daría 12.370926, que sería el lado derecho del corte, y menos 9.401695, que sería el lado izquierdo o el lado negativo del corte, donde intersectan las dos funciones. Ahora viene lo importante. Digamos que esa parte inicial es la materia prima del cálculo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo he decidido ilustrar dos opciones de cálculo, viene la primera opción. Procedo a calcular el área con base en descomponer el área solicitada en dos segmentos, lo anterior con el objeto de poder emplear el criterio de solución de integral definida. Entonces, primer segmento, ya sé que la integral que me están pidiendo es esta tonalidad que está amarilla y la parte derecha, esta parte derecha, pero como esta tonalidad que está amarilla tiene por encima la función cuadrática y por debajo hasta este lugar tiene el eje y igual 0, entonces esa es uno de los segmentos para integral definida. Entonces, ¿qué sería? ¿Quién está por encima? La función cuadrática menos la función que está por debajo, que sería y igual 0, o sea, menos 0, ¿entre qué límites? Entre menos 7 y 5. Vamos a ver.
Míralo acá, entre menos 7 y 5, la función cuadrática menos 0, ¿por qué menos 0? Porque la estoy limitando con base en el eje X, y la función eje X es y igual 0. Procedo a realizar la integral, desarrollo el procedimiento de cálculo procedimental, ya queda para que ustedes verifiquen las operaciones, y finalmente encuentro un área amarilla que tiene como magnitud 668 céntimos, o en términos de cifra real 95.428571. Pero entonces obtuve la amarilla. Ahora me toca la parte de la franja que figura aquí en blanco, que sería la complementaria para hallar la respuesta final. Entonces voy acá, mírenla, aquí la teñí de color verde. Entonces aquí, ¿por qué entonces a partir de aquí tengo por debajo la línea recta y por encima la función cuadrática? ¿Entre qué límites? Entre 5 y esta magnitud, que sería el corte a la derecha o el punto de intersección a la derecha de las dos funciones, que creo que nos dio 12. Bueno, aquí la parte baja está enunciado. Entonces dice, la función que está por encima es la función cuadrática y la que está por debajo es la línea recta, y se encuentra limitada entre 5 y 12.370926. Desarrollo la expresión algebraica o la expresión algebraica que representa la integral entre estos dos límites con la resta de por medio. Desarrollo el valor de la integral y obtengo una integral verde que da una magnitud 47.250488. La suma de esas dos áreas, yo quiero que observen que sí es suma, ¿no? Sería esta área más esta área limitada por el eje X, la que me están preguntando, que es la que figura en la parte inicial, véala ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué podemos concluir? Pues sumar las dos áreas. Aquí aparece entonces el área buscada, que es igual al área amarilla más el área verde, que suman un total de 142.679059 unidades métricas cuadradas. Esta es una medida de área, ¿no? Ya la unidad de longitud ya la define las unidades de medida que hayan establecido en el plano cartesiano. Entonces, por este primer camino me dio 142.679059. Ahora ilustremos otro camino. Miren, segunda opción, procedo a calcular el área con base en descomponer el área solicitada en 3 segmentos, lo anterior con el objeto de poder emplear el criterio de solución de integral definida. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a calcular el área completa que cobija el límite entre la función cuadrática y la línea recta, que es la que está señalada aquí en tono verde. Pero usted me dice, no, pero ¿para qué calcula todas esas áreas si lo que le están pidiendo únicamente es toda ella menos esta franja que está por debajo del eje X? Entonces, ¿qué hago? Simplemente la calculo todo y después por aparte calculo la franja que está por debajo del eje X en dos segmentos. El primer segmento sería el que está de aquí, de menos 7 hasta 5, que está y igual 0 por encima y la línea recta por debajo. Y desde este extremo izquierdo, que es menos 9 y algo, hasta menos 7, que por encima está la función cuadrática y por debajo está la línea recta. Observen. Entonces ahí calculé la integral completa, ¿no? ¿Qué valor me da? Me da 177.481350, que es la total. Ahora calculo los segmentos que debo restar. Este primer segmento que lo tengo en tonalidad café, entonces le llamo café 1. En este café 1 estoy diciendo, hombre, la información que debo sustraer de la magnitud anterior es este pedazo en área, que me da esta magnitud que tengo ilustrada acá, 28.8, y el tercer segmento sería el trozo pequeño que aparece a la izquierda, ¿sí? Que también me da en total 142.6796. Ahora, perdón, estaba totalizando mal, me da 6.00229. Entonces, lo que debo hacer es, a la primera que calcule, restarle a dos franjas. Entonces, por eso se expresa de la siguiente forma. Se dice, área buscada igual a área verde, que es la área total, menos la suma de las dos áreas café. Y esa suma de las dos áreas café sería 28.8 más 6.0229. Y en total me daría, ojo, el área buscada me da 142.6796. Que es exactamente igual, pues por su nivel de aproximación, a 142.679059. Esta está en 59 y la otra me dio en 6. O sea, tenemos un error de 1 por 10 a la menos 5 en términos de aproximación, que es bastante aceptable. Finalmente, el propósito de esta ilustración y el de la infografía es que comprendan que hay hay varios caminos para obtener las respuestas a áreas que nos propongan, y eventualmente habrá una que tendrá más rapidez o
digamos, facilitará más las cosas, y otra que también traerá consigo algunos elementos adicionales de labor, ¿no? En la primera opción se desarrolló en 2 integrales, y en la segunda opción se desarrolló en 3 integrales, o sea que ya cada persona elegirá el camino que le parezca un poco más cómodo. Les agradezco mucho por su atención, estaré atento a sus inquietudes, muchas gracias, muy amables.